drogas que tiene este patriarcado. El punching bag de la violencia social, mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal. Esto es fatal, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar. Lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Les damos la bienvenida, estamos en un nuevo capítulo de que ustedes saben, salimos por la televisión pública pampeana, pero también, si quieren, nos pueden buscar en el canal de YouTube de la televisión pública pampeana y ahí se van a encontrar con todos los capítulos que venimos haciendo. Nuestro objetivo es la construcción del conocimiento colectivo, por eso nos paramos por acá en las paradas de colectivo, haciéndoles un guiñe a esa idea. La cuestión es que hoy vamos a estar hablando sobre anarquismo y concretamente sobre las mujeres anarquistas en la provincia de La Pampa. Y creemos que es un tema sobre el que poco se sabe, a pesar de las importantes investigaciones que se han hecho, de los libros publicados y demás. Pero bueno, como lo hacemos siempre, salimos a la calle, les preguntamos a ustedes, ¿escucharon alguna vez esa palabra? ¿Conocen del tema? ¿Con qué lo relacionan? Arrancamos por ahí, escuchando sus voces y después vamos a seguir avanzando en esta temática. A ver qué dicen ustedes. Anarquismo o anarquista. No se me ocurre nada en este momento. Para mí ver es estar en contra de un gobierno, de la gente. ¿Y dónde lo escuchó? Lo he escuchado en varias personas, gente muy letrada, gente de mucho saber. Yo soy analfabeta, ya le estoy diciendo, pero lo he escuchado de gente que sabe. ¿Escucharon alguna vez la palabra anarquismo? Y si tienen alguna idea de qué puede llegar a significar. Anarquismo sí, la he escuchado un par de veces. Pero no, así con exactitud la definición no la sé. No importa, lo que te salga. Lo he escuchado en protesta de decir anarquista. ¿Y en el caso tuyo, escuchaste alguna vez la palabra anarquismo? También, lo mismo. También. En protesta. Bien, sí. En protesta. ¿Como una rebelión? Sí. ¿Lo relacionan con la palabra libertad, al anarquismo, o con otra palabra, algo que hagan conexión? No me suena. Para libertad no lo relaciono con eso. No. Bien. ¿Con qué palabra la relacionarían? Con lo contrario de la libertad, Sí. o sea que tenés que respetar un solo pensamiento. ¿Anarquismo? No. Nunca jamás. Ni en una marcha, una protesta o algo, un cartel pegado en la calle tampoco. No, tampoco. Bien. Cuando el presidente habla de anarcocapitalismo, por ejemplo, ahí tampoco. No. Anarquismo. ¡Tan! Anarquismo. Falta de gobierno. ¿Falta de gobierno? O sea, no hay un gobierno determinado, o sea, no toma decisiones. Es como una idea de estar, pero sin el Estado. Claro. Una cosa así. Bien. ¿A vos te sonó más o menos parecido lo que Sí, dice? o que no está presente puede ser también. Que no está presente o que se quiere que no esté presente. Sí, no o... existe por ahí la figura del gobierno. Bien. ¿Y las personas anarquistas qué harían entonces? ¿Como proponer otra forma de organización por fuera del... Sí. Son libres, supuestamente son libres. Hay algunas películas por ahí. Ajá. Sí, Bien. como que hablaban de ciertos modelos que aplicaban en ciertos países o temas de críticas, pero en sí no por lo menos en la facultad no lo tratamos mucho. Lo tenemos como un caso, pero como que lo tenemos ahí, Ahí. medio con pinza, digamos. ¿Individualista o no? Más individualista. Como que es sobre la persona, o sea, la persona se maneja meritocracia, Ajá. puede ser. Lo único que tengo de anarquismo es un poco de historia de la Guerra Civil Española, Ajá. pero no, nada Si más. lo tuvieras que explicar con tus palabras, ¿qué es ser anarquista? Y la forma más contradictoria del Estado posible. Y después de esta parte que disfrutamos un montón porque tenemos la posibilidad de estar en la calle, de escucharles a ustedes para ver qué es lo que dicen, les proponemos hacer una pequeña pausa y en el segundo bloque, como siempre, vamos a escuchar a alguien que sabe un montón del tema. Ella es Margarita Bastián, ha sido docente, es escritora, es historiadora, sabe un montón sobre este tema. Así que quédense porque vamos a aprender sobre anarquismo en La Pampa en un ratito nada más. Cintura sin censura. Cintura sin censura. Segundo bloque de anarquismo, mujeres anarquistas en la provincia de La Pampa es nuestro tema.
Vamos a conocerla, ella misma se presenta. Hola, soy Margarita Bastián, egresada de la Universidad Nacional de La Pampa. Estudié historia, me interesa no solo conocer e indagar el pasado, en particular lo que nos sucede, lo que nos sucedió y transmitirlo. Soy de Santa Rosa, soy escritora y también en los cuentos, como en la realidad, la idea es llegar para permitir pensar y pensarnos. La propuesta para este programa me parece más que interesante, hablar de anarquismo, el ideario libertario en particular, máxima en la actualidad con un gobierno que se dice libertario, que se apropia de frases en particular que pertenecían a este movimiento tan extraordinario que tuvimos en distintos lugares de nuestro país, no en todo el país, pero en gran parte del país y en nuestro territorio también. ¿Qué es el anarquismo? Es un movimiento, una ideología que propone la libertad en sentido integral de la persona. Eso significa oponerse, enfrentarse a toda explotación, no solo laboral, sino a la dominación en particular que tiene que ver con un sistema que genera desigualdad. Y para esto, como bien decían, uno de sus tantos principios libertarios, la libertad es una construcción colectiva, no es una salida individualista ni mucho menos, y no consiste en la libertad ni de mercado ni de acumulación de capital. Y a veces se malinterpreta, no solo por quienes nos gobiernan y quienes adhieren, que tergiversan y en particular generan todo lo contrario, sino como un estado de idealización. Los anarquistas no tenían nada de ideales, porque además de las luchas concretas, lo que hicieron fue concientizar, y estoy hablando de épocas absolutamente difíciles y también difíciles de imaginar. Para que tengamos una idea, el anarquismo en particular tiene que ver con la llegada de los inmigrantes en esas oleadas que se dieron en nuestro país a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Y lo que hace en particular a La Pampa, hay un periodo más que rico e interesante, difícil en cuanto a fuentes y documentación, pero que va de 1910 a 1930. Son 20 años. Incluso gracias al trabajo que hizo en particular Echenique, Jorge Echenique, sociólogo, docente santarroceño, que nos dejó numerosos escritos y también cuentos, y de la mano de Osvaldo Bayer, que fue el primero en rescatar la historia del anarquismo en la Argentina, incluso con sucesos de La Pampa, hoy podemos saber qué sucedía en aquel territorio, porque obviamente no éramos todavía provincia, pero además la situación de los obreros y obreras en particular. Entre las mujeres anarquistas, quizá las que, entre tantas otras que son anónimas, y lo digo por ahora, porque por suerte la historia tiene eso de atrapante. A través de documentos o fuentes, como decía al principio, podemos reconstruir y acercar parte de lo que nos han dejado, porque es una herencia extraordinaria. Pero decía, de estas mujeres quizá las más conocidas, o es buen momento para recordarlas, son Virginia Volten y María Rouco Vuela. Virginia Volten en particular, que hasta hace poquito se desconocía si había nacido en Uruguay o en Argentina, hace muy poquito un estudio reciente de la Universidad de Santa Fe dio a conocer que nació en Bragado, en la zona de Buenos Aires, pero es en particular la que impulsa, la que motoriza el hecho de las mujeres salir a encabezar no solo las luchas, sino esta tarea de concientización
en particular por la doble explotación, la de ser mujer, la de ser obrera, como era en particular la mayoría de estos casos, o como para la época, pensemos, 1910, 1920, incluso fines del siglo XIX, 1890 hasta 1920 y más, el patriarcado gozaba, aun cuando lo sigue siendo, de su máximo esplendor. O sea, dominadas por el marido, dominadas por la iglesia y dominadas por el Estado a través de la educación. Entonces, estas mujeres que además de enfrentarse a la explotación laboral o a los abusos cometidos en ciertos rangos de la vida, lo que hacían era educar en paralelo a la escuela. Virginia Volten, por ejemplo, fue la primera mujer en Argentina, y a un año de que se produjera la muerte de los obreros en Chicago, Estados Unidos, a partir de ahí conmemoramos el 1 de mayo, fue la primera mujer que en Rosario habló desde una tribuna ante miles de hombres e hizo referencia en particular al significado de la explotación del capitalismo y que en particular trabajar no dignifica. El trabajo es generar un bienestar en sentido colectivo, porque trabajar en definitiva para ser explotado es otra forma de esclavitud. Y esto que estoy comentando no es solo la figura de una mujer hablando en un acto conmemorativo, es sembrar la conciencia de que otras mujeres se animaron. Y así fue como se contacta con Juana Rouco Vuela. Juana Rouco era una inmigrante española, absolutamente también un motorcito de ideas, que se unieron para también protestar en los conventillos, que era, entre otras cosas, y también lo es en la actualidad, las situaciones de hacinamiento en que vivían la mayoría de los inmigrantes. Incluso acá en Santa Rosa sería bueno recordar que todas las propiedades le pertenecían al fundador Tomás Mason, y muchas de esas propiedades alquiladas estaban en condiciones deplorables. Bueno, Virginia Volten, Juana Rouco, junto a otro montón de mujeres que vivían en estos conventillos, se animaron y se levantaron contra el abuso del pago de los alquileres y las condiciones de hacinamientos, y así nacen las huelgas de los conventillos y así nace el término conventilleras. Hay un dato más que interesante y es las edades de quienes participaban y compartían las ideas de ese anarquismo libertario en contra de toda dominación o explotación, que no es ni más ni menos que la cara del capitalismo en sus distintas etapas a lo largo de la historia, y entender por qué, o tratar de entender por qué hoy jóvenes, no solo los jóvenes, pero algunos jóvenes tienen las ideas instaladas desde el poder que nos gobierna de que la libertad consiste en el sálvese quien pueda, sin pensar en proyectos colectivos, en un contexto que los favoreció. Porque durante años también, y es buena oportunidad para decirlo, se tergiversó y se trampeó demasiado con idearios que no eran populares, y también se convirtieron en alternativas pseudo populares. ¿Qué quiero decir con esto? Que no enfrentaron lo que debían enfrentar. Y ocurre siempre en la historia. Cualquier expresión política que se va armando de a poco y llega al poder, nacen en función de la crisis económica y social y cultural en distintos contextos. No es lo mismo Hitler o Mussolini en el contexto de hoy, pero las ideas sí. El descontento en particular, y que aquello que suponés que es un estado de bienestar para vos y tu familia no se concreta, y pasa un año, pasan 2 o pasan 3, sin tener la perspectiva de lo que nos sucede y quienes en definitiva se benefician, hacen que estos
Estos me refiero a quienes nos gobiernan, porque no deberían tener, en definitiva, nombres que enaltezcan lo que hacen. Hay un elemento fundamental que no solo tiene que ver con la insatisfacción de no concretar aquello que se supone es parte de nuestra vida. Con esto quiero decir, trabajo, algo de recreación, con el tiempo un lugar donde vivir y cierto estatus que te permita al menos disfrutar lo que trabajaste. Ese es un concepto que también, sostenido en el tiempo, estaría bueno analizar qué es lo que nos permite en el capitalismo, que es una sociedad donde vivimos en general, y que no solo hace a esa insatisfacción, porque cuando se van construyendo respuestas ideológicas avasallantes como la de quienes nos gobiernan, se les permite no solo porque nadie contesta en función de lo que se dice, sino que no hubo respuestas políticas anteriores concretas para evitar o al menos analizar por qué estos en particular, la derecha, me darían la satisfacción que no he logrado. Y hay un detalle más. La educación es una herramienta política del Estado y de los gobiernos también. Y las discusiones en general han pasado por la cantidad de horas o los contenidos que deben modificarse, cuando en realidad la educación no hace más que sostener las desigualdades. Porque con más horas o cambiando contenidos no se logra la concientización social. Porque si parte de lo que estamos charlando pudiera ser una construcción no solo dada en la escuela, sino cualquiera de nosotros entender por qué, en definitiva, siempre se benefician unos pocos, esto no nos estaría ocurriendo. Y como la educación, incluso al día de hoy, continúa poniendo el eje donde no debería ponerlo, esa insistencia hace que se exija más tiempo de educación, más tecnología, más innovación. Pero si vos tenés desigualdad social, no basta con tener solo una computadora que está muy bien. Basta con entender que la desigualdad no se soluciona a partir de que la escuela te dé esos elementos, sino de que quien gobierna te permita modificar tus condiciones en función de enfrentar a aquel que las origina. Y quienes la originan, históricamente en este país, aún con gobiernos populares, han manejado absolutamente siempre el esquema de producción económica. Revolucionario, no es grandilocuente decir, pero pensar es revolucionario. Y lo digo no en términos sencillos, porque es lo que más nos cuesta. O sea, en las discusiones pareciera que contraponer los periodos donde estuvimos bien políticamente en la Argentina, que los hubo, y fueron pocos, es entender y pensar qué faltó de completar o de enfrentar para darle continuidad en el tiempo. Y eso es pensar. Y vos me decís, sí, pero todos pensamos. No, no tenemos tiempo ni de pensar. Porque en función de lo que nos está pasando, nos quitan hasta las ganas de vivir. Entonces creo, y qué bueno que el programa se llame E, porque la E no tenía solo el sentido de inclusión, es una molestia para aquellos que no quieren cambiar. Y este trabajo pausado, porque no te queda otra, ojalá fuera muchísimo más rápido, es la que nos toca. Y frente a la ultraderecha que miente, tergiversa la historia como lo hemos visto. Vaya ejemplo, se dicen libertarios cuando son absolutamente autoritarios. Se dicen respetuosos de las libertades y las garantías cuando persiguen a toda comunidad que no sea heterosexual. Entonces, entenderlo desde ese punto no es nada fácil, pero tampoco imposible, porque si acabo de contar que en contextos históricos donde se los persigue, se los tortura, se los mata, se los exhibe, como también nos ocurrió en La Pampa, con una liga patriótica similar a esos jóvenes que corren con las cabezas casi rapadas, como los skinhead nazis de Alemania, y hablo de acá de la Argentina,
Creo que lo revolucionario por ahora, además de resistir, es tratar de empezar a compartir la historia que nos ocurrió y no la historia que nos inventan día a día. Porque es más fácil mentir que ponerte a pensar. Y tenemos una desventaja, y es verdad, son más de 500 años de consolidación de este sistema de explotación que es económico, pero también tenemos tantos ejemplos, tantos, y de tantos anónimos y anónimes, que eso nos permitiría y nos ayudaría a saber que no estamos soles o solas. Cintura sin censura, tu cintura sin censura. Último bloque de este capítulo que hemos dedicado a conocer apenas un poco sobre la historia de las mujeres anarquistas en nuestra tierra. ¿Quiénes fueron? Y el porqué de su lucha política en un país en el que el liberalismo dominante no hacía más que reproducir las lógicas propias de la esclavitud. Un detalle no menor es el hecho de que ellas creían en el periodismo obrero, en el periodismo popular, y que para organizar sus luchas y para darse a conocer y para juntarse, ese era el medio, el periodismo. Y por eso en la década del año 1920, mujeres de distintas localidades de la provincia de La Pampa y también del oeste bonaerense expresaron sus luchas y trazaron horizontes en las páginas del quincenario Nuestra Tribuna. Y se sabe muy poco de ellas porque los que escriben la historia oficial se encargaron de que sus nombres y de que sus banderas de revolución social cayeran en el olvido. Pero hubo otros, los que recorrieron los pueblos, reescribiendo los libros que hoy nos permiten saber quiénes fueron. Y uno de ellos fue Jorge Echenique, que en su libro Pampa Libre cuenta que Isenda Adrado de Diego en 1915, desde Quemú, denunció a la policía por el asesinato de varios lincheras. Y también escribe sobre Libertad Ferrini, que en noviembre del año 1917 participó como oradora de uno de los primeros actos ácratas realizados en la ciudad de General Pico. Fue Echenique quien escribió el libro Rojo Mujer, en el que destaca la fortaleza de aquella amazona criolla que rindió homenaje a su marido masacrado en Jacinto Arauz en el año 1921. Anarquistas como la gallega Juana Rouco Buela, quien enviada por el Consejo Federal de la Federación Obrera Regional Argentina, llegó aquel julio helado del año 1921 al territorio nacional que hoy es La Pampa y dio una serie de conferencias en Castex y también en General Pico y la acompañaban en su proyecto Fidela Cuñado y Teresa María Fernández. Fueron estas mujeres, tal vez inspiradas en el periódico de La Voz de la Mujer, quienes dieron vida a Nuestra Tribuna. Nuestra Tribuna es el quincenario femenino de ideas, arte, crítica y literatura que publicaron desde el día 15 de agosto del año 1922 y en cuyas páginas se expresaron pobladoras de Bertis, de Ingeniero Luigi, de Castex y de muchas otras localidades pampeanas. Bueno, se dan cuenta, ¿no?, de que lo que hemos conseguido no surgió de un repollo, ni es el producto de espasmos propios de la moda, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de historia. Y les invitamos a recorrer nuestra propia historia, la que hicieron nuestras ancestras en este suelo que estamos pisando. Y vamos a cerrar este capítulo de pero antes les vamos a compartir un minuto de la historia del primer periódico hecho por mujeres verdaderamente libertarias. Verdaderamente libertarias. Se llamaba La Voz de la Mujer. Y viva la libertad, carajo. Compañeros y compañeras, salud. Y bien, hastiadas ya de tanto llanto e miseria, hastiadas del desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros pobres hijos, hastiadas de ser el juguete y el objeto de placer de nuestros infames explotadores o viles esposos, hemos decidido levantar nuestra voz y exigir nuestra parte de placeres
en el banquete de la vida. Largas veladas de trabajo y padecimiento, negros y horrorosos días han sido necesarios para que nos decidiésemos a hacer oír nuestra voz. No ya en forma de lamento o de súplica, sino de vibrante y enérgica demanda. ¿Sabéis lo que encontramos? Lascivia y corrupción, y una nueva ocasión de vender nuestros cuerpos. Entonces comprendimos por qué se cae, por qué se mata.